Cristina Monge, a mi izquierda, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología, muy conocida también porque es columnista, porque es tertuliana de las buenas, de las que habla de lo que sabe y no de todo en general. Y bueno, pues también tiene una amplia experiencia y publicaciones, y sobre todo es una persona, lo digo por experiencia porque abuso con frecuencia de ella, de una disponibilidad y una generosidad extraordinaria. Siempre dice que sí a cualquier invitación. Muchísimas gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias, rector Gimeno, amigo Juan, gracias. Es un gusto que me líes para estas cosas. Siempre que sea para temas así, sigue liándome. Gracias, Pepe San Roma, por tener la iniciativa de montar esta agrupación, por convocarnos a nada menos que intentar mejorar la calidad democrática del debate público. Ahí es nada. Desde luego cuenta conmigo para lo que se pueda aportar. Gracias, Luis, presidente, por trabajar por la centralidad de esta institución en ese debate público. Yo el otro día, cuando acababa de ver la última sesión del Congreso el jueves pasado, la famosa, decía, esto la culpa es de Luis. Porque está muy cerca del Congreso, el Ateneo está muy cerca del Congreso y el espíritu de Valle Inclán se cuela por los pasillos del hemiciclo, ¿no? Y genera esperpentos que nos devuelven una imagen deformada de España. Entonces, Luis, por favor, cuida bien la casa, hazme el favor, y mantén los fantasmas donde tienen que estar, por si acaso. Gracias, Gonzalo, por tu explicación. Gracias por todo lo que habéis trabajado ya para que esto sea posible y gracias por delante por lo que os queda, que ahí es nada, ¿vale? No lo digo por asustar, pero tú lo sabes muchísimo mejor que yo. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, porque que una tarde como hoy, dramáticamente primaveral, un 9 de febrero en Madrid, esta sala esté llena para hablar de fondos europeos, pues dice mucho y muy bueno de la sociedad española, de la sociedad madrileña, yo creo que de lo que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias. Dejadme, os voy a tutear, que me sale muy mal esto del formalismo y de hablar de usted. Dejadme que os cuente una historia que conocéis, es por recordar. Hace poquito más de 2 años, en diciembre de 2019, muchas de las caras conocidas que veo hoy por aquí, nos encontrábamos en la famosa COP25, la Cumbre del Clima, que se celebró aquí en Madrid. Hace 2 años, 2 años de un mes, para no mentir. Parece que ha pasado una eternidad. Bueno, pues 2 años, que es nada. En esa cumbre, Ursula von der Leyen, que había sido nombrada presidenta de la Comisión no llegaba ni a un mes, unas semanas, vino a Madrid y anunció la aprobación del European Green New Deal, del Pacto Verde Europeo. Un pacto que decía, el modelo de desarrollo que la Unión Europea quiere impulsar es ese que tiene que ver con la sostenibilidad. Es ese que tiene que ver con entender que economía y ecología forman parte de lo mismo. Bien, 2 meses después llegó el desastre. Nos encerrábamos en casa. Llegó la pandemia. Y yo quiero decir, lo digo muy a menudo públicamente, que fue de las que se equivocó estrepitosamente cuando dijo, madre mía, con la pandemia que tenemos ahora mismo, todo lo que hemos avanzado en cuestión de sostenibilidad, volvemos a la casilla de salida. ¿Por qué? Pues porque la prioridad va a ser la que es la pandemia y que son los problemas sanitarios, ¿no? Mientras yo me mantenía allí en mi absoluto error, no era la única, también tengo que decirlo, pero mientras me mantenía en ese error, yo veía 2 cosas, ¿no? Veía en el ámbito de la Unión Europea a una comisión que decía, mantenemos el Pacto Verde Europeo y mantenemos nuestra apuesta por hacer de la sostenibilidad el centro del desarrollo europeo, pero al mismo tiempo veía países, veía Polonia, veía Hungría decir, a ver, aquí lo que hay que hacer ahora es recuperar la economía. Y lo de la sostenibilidad y eso ya se acaso para después. Al mismo tiempo miraba aquí a España y yo veía al gobierno español diciendo que había que seguir trabajando por sostenibilidad, por la transición ecológica y que esto era central. Pero al mismo tiempo veía a diferentes comunidades autónomas, por cierto, de signos políticos distintos, decir lo mismo que Polonia y Hungría en el ámbito europeo. Decir, a ver, aquí lo importante ahora es intentar salir de la crisis económica y lo de lo verde ya sea acaso para después, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue un punto de inflexión interesantísimo en la historia de la construcción europea y en la historia de lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Ganó lo verde. Yo me equivoqué, junto con otros muchos, ¿no? Afortunadamente. El European Green Deal siguió adelante y no solamente eso, sino que vimos nacer el famoso Next Generation, que es la última vez
que me refiero a él con ese nombre y luego explicaré por qué, y lo vimos nacer con una apuesta muy importante por la sostenibilidad. Yo sé que la crisis que tenemos, la crisis que se inicia con la COVID, es una crisis de naturaleza económica diferente a la crisis financiera del 2008, ¿no? Lo digo porque siempre que digo esto hay algún economista en la sala que me dice, bueno, pero la naturaleza de la crisis es distinta. Sí, de acuerdo, ok. Pero desde un punto de vista político yo también quiero pensar que Europa ha hecho las cuentas. Ha hecho las cuentas de lo que le costó la gestión de la anterior crisis, de lo que le costó en términos económicos y en términos políticos. En términos económicos, la forma en que se afrontó la anterior crisis la podemos ver de forma muy sencilla, comparando cómo se abordó, por ejemplo, desde el lado de Estados Unidos y desde el lado europeo, y qué resultados dio desde el lado de Estados Unidos y desde el lado europeo. Lo digo por poner economías relativamente, por lo menos occidentales, ¿no? Pero sobre todo el coste en términos políticos. La relación que existe entre la forma en que se gestionó aquella crisis, el incremento de la desafección democrática, de la desconfianza de las instituciones y del incremento de la ultraderecha en Europa es un coste muy caro que las europeas y los europeos hemos pagado. Quiero pensar que se han hecho esas cuentas. No lo sé, pero quiero pensar que es así. Y quiero pensar que el resultado de esos cálculos, junto con la naturaleza económica diferente de esta crisis, por supuesto, han dado lugar a ese programa de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Por qué digo que no volveré a llamarle Next Generation? Porque creo que hay que incidir muchísimo públicamente en el nombre del programa. Un programa que se llama Recuperación, Transformación y Resiliencia. Que no se nos olvide, por favor. Recuperación que mira al corto plazo, al inmediato, una crisis económica de la que hay que salir lo antes posible, ¿de acuerdo? Pero transformación de estructuras profundas de la economía europea. Y cuando le preguntamos a la Comisión, ¿y qué quiere usted decir con eso de transformar, modernizar? ¿Qué es esto de transformar y modernizar la economía? Nos dice, es la suma de dos cosas, reverdecer y digitalizar. Vale, empezamos a concretar, ¿no? Y empezamos a tener un planteamiento de lo que es para la Comisión, en estos momentos, la transformación que ha dado lugar a ese programa. Pero, ojo, hay una tercera palabra que es resiliencia. ¿Todo esto para qué se hace? ¿Para qué queremos reverdecer la economía? ¿Para qué queremos transformarla? ¿Para qué queremos digitalizar? ¿Porque es muy cool? ¿Porque es muy moderno? ¿O para qué? Porque queremos ser sociedades resilientes. Es decir, sociedades que apuestan por seguir viviendo en este planeta, porque de lo contrario va a ser que no. Por lo tanto, hay una mirada a corto, al inmediato, que es recuperación. Hay una mirada, yo diría que sí también al inmediato, pero vamos a hablar a medio, que es transformar esas estructuras en dos claves, reverdecer y digitalizar. Y hay una mirada a largo, que es el objetivo final de todo esto, que es considerar tener sociedades resilientes. Sociedades resilientes, insisto, son sociedades que quieren seguir siendo tales. Y, por cierto, si tuviéramos más tiempo, me encantaría introducir aquí el debate de hasta qué punto el fomento de la calidad democrática en espacios sociales como estos, o en espacio de debate, no debería formar parte también de este tipo de cuestiones. Aquí lo que nos preguntabais para empezar el debate eran prioridades para garantizar el éxito, ¿no? Yo estaba pensando y a mí me salen 4 grandes prioridades. Los teóricos de la comunicación, ¿verdad, Luis? Y dicen siempre, no digáis nunca más de 3. Bueno, pues a mí me salen 4. He intentado ajustarlas en 3, pero no he podido. Bueno, primero, incidir mucho en ese carácter transformador. Esto no va, y lo digo con toda la intención del mundo, esto no va de sacar del cajón los proyectos pendientes de financiar hace años. Esto va de transformar la economía, con 2 claves, reverdecer y digitalizar. Y digo que lo digo con toda la intención del mundo. Hay una cosa peor que nos puede pasar que no consigamos gastarnos los fondos. Lo que nos puede pasar mucho peor es que consigamos gastarnos todos los fondos y cuando ya hemos terminado de justificar todo, nos demos cuenta que no hemos transformado nada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, tenemos que garantizar que los proyectos que se financian con cargo al programa de recuperación, transformación y resiliencia efectivamente tienen ese carácter transformador. Y eso implica hacer un esfuerzo muy importante en evaluación del impacto, en evaluación de los programas, en evaluación de políticas públicas también. Es verdad que el programa incorpora unas partidas y unas líneas precisamente para mejorar todo lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas en España. Eso es cierto que está allí. Yo no sé si es suficiente o no, pero es central que todo aquello que se financie con cargo a estos proyectos tenga carácter transformador.
E insisto, se están presentando ya proyectos por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas, con cargos a distintas partidas. Hay que garantizar que sean transformadores. Segundo, una obsesión que tenemos los de las ciencias sociales. Sé que está por ahí el profesor Sánchez Cuenca y me consta que comparte conmigo esta obsesión, que es el tema de la gobernanza. ¿Cómo se hace esto? Cuando te daba las gracias, Gonzalo, por todo lo que habéis hecho ya y por lo que queda por hacer, en el fondo lo hago desde una auténtica, por un lado, admiración y por otro lado un poco de complicidad, ¿no? De decir, todos sabemos que es muy difícil gestionar esto con la estructura administrativa actual. Eso es un secreto a voces, ¿no? Yo creo que no descubro nada nuevo. Y no vale solamente, probablemente no sea suficiente con reformar alguna cosita de detalle o de procedimiento, sino que de lo que aquí estamos hablando es que unos programas de la ambición y la capacidad que aquí se presentan necesitan de gobernanzas y ámbitos diferentes. Ya no se trata de un Estado que subvenciona o financia y luego controla, sino que se trata de un Estado que potencia que todos los actores políticos, sociales y económicos ponen encima de la mesa todas sus capacidades para transformar esto. Algo más parecido a eso que Mazzucato llama el Estado emprendedor o cuestiones por el estilo. Pero significa también que el sector privado comprende la importancia que tiene su trabajo en este enorme desafío que tenemos como sociedad e incorpora las variables de impacto económico, social y ambiental en todo su trabajo. Y, por lo tanto, implica también una transformación del sector privado. La sociedad civil no se queda al margen, porque la sociedad civil necesita jugar un papel activo en todo esto. Y para eso necesita saber innovar. No vale ya con posturas acomodaticias de yo me quedo para gestionar alguna cosa donde lo público no llega o yo me quedo para ejercer la capacidad crítica. Eso, por supuesto, bien. Pero además de eso, la sociedad civil o es activa y está formada o está informada y juega un papel activo y proactivo e innovador, o será muy difícil que podamos aceptar el desafío y, además, con esos estándares de calidad democrática que se estaban planteando al principio. Podría seguir con más actores, no me voy a extender, pero a lo que quiero llevar a todo esto es que los objetivos que nos planteamos con este plan son objetivos de sociedad, yo creo que ni siquiera son de país, sino que es del conjunto de la sociedad, de todos los actores, y eso implica repensar el rol de cada uno de esos actores. Y eso implica también disponer de espacios de deliberación y de gobernanza distintos a los que hay hasta ahora, donde se rompan los hilos de lo público, lo privado, lo social, lo técnico, lo académico. No, tenemos que romper esos hilos y tenemos que trabajar conjuntamente. Con Juan Jimeno, con Begoña, que me la he visto por ahí, compartimos espacios como el día después, donde de alguna forma hemos intentado ensayar fórmulas que aporten en este sentido y creo que se están dando experiencias exitosas, es una de ellas, y hay otras que también habría que investigar y habría que profundizar en ellas, ¿no? Tercera cuestión, tengo que ir acabando ya, ¿verdad? Vale, voy muy rápido. Tercera cuestión de requisito para garantizar el éxito, que las transiciones sean justas. Cada vez los protagonistas de la vida europea que estáis por aquí lo sabéis mejor que yo. Últimamente, cada vez que en Europa habla alguien de transición ecológica, hay un gran elefante blanco en la habitación, los chalecos amarillos. Pues claro. Es que la transición ecológica implica transformar y remover estructuras. Y como en todas las transiciones habrá perdedores. Claro, sí, pero para eso están las políticas públicas. Para evitar que esos perdedores lo sean como tal y para plantear criterios de justicia. Y la transición digital pasa un poco lo mismo. El caso que estos días está ocupando tantas páginas de periódico de la reivindicación de las personas mayores diciendo no nos dejéis solos ante esto, que llega un momento que ya no sabemos ni pedir cita para el médico, porque esto es una locura. Puede parecer anecdótico, pero es un caso, yo creo que muy relevante de hasta qué punto todas las transiciones necesitan acompañamiento muy importante por parte de lo público. Por lo tanto, la transición tiene que ser con justicia porque si no, no podremos hacerla, ¿vale? Y cuarta cuestión, ya acabo ya. Algo que a mí me preocupa en especial y que es un área además de investigación que está iniciándose ahora, pero que necesita todavía profundizar muchísimo más. Y es conciliar la transición verde con la digital. Yo decía antes, le preguntamos a la Comisión qué es esto de modernizar la economía y nos dice dos cosas, reverdecer y digitalizar. Vale, pero en ningún sitio está escrito que vayan a ir en la misma dirección. Si van de la mano, una puede favorecer a la otra e incrementar muchísimo su velocidad y su potencia. Si van en caminos diferentes, una anula a la otra. 3 datos solamente para que nos hagamos idea de lo que estamos hablando. Entre el año 2018 y el año 2020, el sector digital había consumido el 3% de la energía primaria global
y el 7% de la electricidad global en 2 años. Es el responsable, el sector digital estoy hablando en su conjunto, del 5% de las emisiones globales de CO2. Bueno, solo es el 5%, sí, pero la tasa de crecimiento es del 9% anual. Y la inteligencia artificial está todavía empezando a nacer, en comparación con todo lo que se espera de ella y con todo lo que se está empezando a desarrollar. Son unos datos simplemente para dejar encima de la mesa y porque tengamos idea de hasta qué punto la dimensión es importante. Entonces, a mí me gustaría insistir en eso. En ningún sitio está escrito que transición ecológica y transición digital vayan de la mano y necesitamos que se complementen. Lo dejo aquí y el resto de cuestiones para el debate. Gracias.